Muy buenas tardes, bienvenido a otra edición de Hoja en Blanco, aquí en vivo, en directo por Pichilemu TV. En este nuevo capítulo de ciclo de entrevistas especiales a los candidatos independientes del Distrito 16, en que está inserto Pichilemu, y hartas comunas de esta región. Por no decir, bueno, no todas, pero toda provincia de Caro, buena parte de la provincia de Colchagua. Así Cachapual, que, ¿ah? Cachapual también. Cacho igual, cacho, tenemos de todo. Así que una vez más me acompañan nuestros panelistas, don Jorge González, doña Daniela Godoy. Galas, ¿Cómo están? Jorge Galas. Primero que todo, bien, darle la bienvenida a Caduci, a Daniela, a Juan Pablo, y a través de Pichilemu TV y sus plataformas digitales, viviendo este fin de semana de delivery en este caso, así que estamos bien cerrados. Así que este programa va a ser ameno, con una conversación obviamente enfocado en los temas importantes y atingentes a este nuevo proceso constitucional. Así que vamos con todo. Daniela. Hola chicos, hola Juan Pablo, Jorge, Caduci, bienvenido. Ya hemos estado conversando en otras oportunidades, así que contenta de tenerte en este programa. Bueno, como dice Jorge, queremos ser una ayuda para conocer bien a nuestros candidatos y cómo nos van a representar en este nuevo proceso constituyente. Así que ojalá conocerte bien en profundidad, comentar tus ideas y bueno, colaborarnos mutuamente en este nuevo proceso que es de todos los ciudadanos. Muchas gracias. Gracias. Bien, y tenemos de invitado a un nuevo candidato independiente, también perteneciente a la lista corriente de independientes que ya habíamos tenido antes a Flor y a la. Se me olvida la de la persona de Pichidegua, que es presidente de la Asociación de Gloria Alvarado. Comités Adoptables Rurales. Exacto, Gloria Alvarado. Gloria Alvarado. Y tenemos a un hombre de acá de Pichilemu, afincado, que es el señor Caduci, que es presidente del Centro de Desarrollo Sustentable. ¿Cómo está, señor Caduci? Bien, pues muy contento, agradecido también por la invitación de Pichilemu TV, de su programa Hoja en Blanco. Y bueno, ciertamente somos vecinos, ¿no es cierto? Compartimos ahí el domicilio y por tanto muy expectante también por los hechos que están ocurriendo, ¿no es cierto? Y las particularidades que pueden afectar al calendario del proceso electoral, que nos tiene ahí en ciernes, porque ciertamente los datos de la pandemia, digamos, son contra procesos electorales. Así es que, Bueno, desgraciadamente. sí, no son los mejores. Claro. Bien, tenemos al señor Caduci de invitado y en circunstancias bastante desgraciadas, en el sentido de que la pandemia está avanzando, con los rumores fuertes de que se suspendan las elecciones, pero estamos haciendo una entrevista porque más que nada nos interesa saber, bueno, conocer un poco al señor Caduci y sobre todo ver las propuestas, las ideas que tiene para optar a ser constituyente. Así que, como estamos haciendo ya en el formato, vamos a empezar con nuestra ronda de preguntas cortas y empezamos con usted, Daniela. Sus preguntas cortas, las 4 que tenemos programadas. Sí, hoy estuve viendo de lo que tú comentabas, cuáles son tus prioridades y él nos indicas que, bueno, que la provincia es como el patio trasero de la región. Y hemos conversado en alguna otra oportunidad viendo la posibilidad o la idea de cambiar nuestra forma de gobierno a un Estado federal. ¿Tú crees, estás de acuerdo con eso y tú crees que eso ayudaría un poco a evitar seguir siendo este patio trasero? Porque, o sea, tenemos primero la provincia y tú te das cuenta que hay desde ese patio trasero podemos encontrar subpatio en Navidad, que está mucho más lejos, y comunas que están bastante más alejadas de la urbanidad y, y de los servicios básicos. Bueno, de hecho, Navidad, antes de lo que fue la regionalización, ¿no es cierto?, estaba vinculada con San Antonio.
Así es. Esta- Sí. y en la práctica, en lo cotidiano, uno en Navidad tiene mucho más cercanía, mucho más relaciones de tipo comercial desde el punto de vista de los con San Antonio, ¿ya? Y esto tiene mucho que ver con que el ordenamiento del territorio no necesariamente responde a criterios, valga la redundancia, territoriales, que son estos atributos geográficos, pero que también son atributos culturales. Y ahí yo creo que estamos al debe como país porque no nos hemos organizado respetando y priorizando estas identidades comunes que podemos compartir. Eh, un Estado federal pudiera ser una alternativa interesante y en la historia de Chile podemos encontrar que hubo intentos, ¿no es cierto? Hubo momentos de nuestra historia en que tuvo este carácter, pero que no necesariamente fue lo que primó, porque principalmente los grupos de la oligarquía, ¿no es cierto?, presionaron en contra de este proceso. Eh, yo me atrevería a decir que puede ser una alternativa, pero lo que me cuesta imaginar, y soy súper transparente en este sentido, es cuál es el mecanismo de transición que podemos implementar para transitar de una condición regionalizada que tenemos, ¿no es cierto?, con una estructura vertical en la toma de decisiones respecto de procesos mucho más inclusivos que respondan a estas identidades territoriales por un lado, pero que también se avalen en lo que es en la participación en la toma de decisiones, digamos, en lo que es la participación en el poder, en definitiva. Y creo que la Constitución es la herramienta que debiera abrirnos este camino para resolver, por un lado, el tema de la asignación del poder. Vamos a tener un ejercicio ahora en la elección de lo que es esta figura, esta nueva figura del gobernador regional, ¿no es cierto?, que tiende a la descentralización. Podríamos mantener este Estado unitario en el que vivimos, siempre y cuando le otorguemos mayores capacidades, mayores posibilidades de tomar decisiones en lo administrativo, en lo financiero, por ejemplo, en la tributación, cuánto de lo que se produce en la región queda en la región y no se va necesariamente a la capital del país o a la región metropolitana. Creo que son mecanismos de compensación y cuánto estamos preparados culturalmente para asumir una nueva cambio de estructura, digamos, cómo transitamos a esa nueva condición. Va a ser un tema interesante a discutir y ciertamente va a ser un punto de discusión, de debate en lo que es la elaboración de la nueva Carta Fundamental. De profundizar más porque tengo varias como consultas respecto a ese tema en particular. Pero ahora yéndonos a otro punto. Hace poco, bueno, hace tiempo ya, pero se materializó ahora, la semana pasada, en cierta medida, existió una polémica bien grande en la comuna de Las Condes por estas viviendas sociales que quiso colocar el alcalde en dicha comuna con el objeto de la inclusión social. Hubo polémica por parte de los vecinos, quienes no querían, entre comillas, que estas viviendas sociales estuvieran en la comuna, una comuna que sabemos que tiene un estándar socioeconómico alto, etcétera. Y hoy día se construyeron, están por entregarse creo que a fines de este año, y tienen un alto estándar de calidad los departamentos que se mostraron. Y están destinados para personas que vivan en la comuna, que tengan un registro social de hogares bajo, o personas que trabajen en la comuna también con dicho registro social de bajo. Y tienen dos tipos de, bueno, igual que en todos lados, unos que son absolutamente gratuitos para el estrato más bajo y uno para la clase media que es compartido con un fondo del Estado por una parte y otra parte los particulares, las personas. Nosotros hemos visto la pobreza que hay al entregar estas viviendas sociales y lo básico que son y la indignidad que les entrega, sin perjuicio que la gente las recibe con mucho amor y mucha alegría, es como ven el sueño de la casa propia, etcétera, pero eso da luz de la indignidad que vivimos, que a ti te entreguen una casa que tú no, que vas a vivir hacinado prácticamente, muy pegado a tu otro vecino, muy básica, porque además tienen que invertir en todo el resto de las adecuaciones de la vivienda, es entregar como un parche desde mi punto de vista.
y la gente, a pesar de todo, lo recibe muy gratamente. ¿Cómo crees tú que en esta nueva constitución se debería garantizar 100% la inclusión social? Bueno, efectivamente la Constitución tiene dos grandes características que podríamos indicar. Uno tiene que ver con lo que es el otorgamiento o el ordenamiento del poder, ¿no es cierto? Cómo se estructura el poder y se comparte ese poder. Y por otro lado, lo que es la consagración justamente de los derechos. En nuestra Constitución no está el derecho a la vivienda, digamos, y no está el derecho a una... Y si no está consignado, difícilmente, digamos, pudiera ser reconocido como un derecho fundamental de las personas. Ciertamente la nueva Constitución debiera consignar esto como un derecho fundamental, pero como todas las cosas debiéramos colocarle apellido, ¿no? Porque no necesitamos solamente el derecho a la vivienda, como es el sueño de toda familia, digamos, tener su espacio propio, sino que además debe ser en condiciones de calidad y de dignidad. Y podríamos, antes de iniciar el programa, estábamos hablando de lo heterogéneo que es nuestro país, ¿no es cierto? Y las diversidades que tenemos desde el punto de vista de los territorios. Volvemos al tema de los territorios. Y pensar en que vivir en dignidad y vivir en un espacio propio que sea útil para desenvolverte familiarmente y poder desarrollarte como ser humano en dignidad, tiene una connotación distinta si estás ubicado en la zona austral o estás ubicado en la zona de los bosques o estás ubicado en islas o estás ubicado en el norte, digamos. ¿Qué quiero decir con esto? Que las condiciones de construcción, de habitabilidad, son distintas en nuestro país y debiéramos tener la capacidad de adecuarnos, ¿ya? De poder adecuarnos al territorio interesante. Ayer nosotros tuvimos un encuentro con pueblos originarios, con representantes de pueblos. Y por ejemplo, desde el punto de vista cultural, los espacios que usan en su vivienda, en su espacio de habitabilidad, mapuches, aymaras, son distintos, son formas distintas de ocupar su entorno, su espacio. O por ejemplo, el caso que tenemos acá en Costa, pescadores artesanales. Las viviendas que requiere un pescador artesanal que normalmente tiene apeeros, tiene artes de pesca y desarrolla muchas actividades. Acá en Pichilemu, recolectores de algas. Sus espacios de manejo de las algas, ¿no es cierto? Lo hacen permanentemente en sus casas. Entonces, la construcción de la vivienda debe tener una respuesta también y una adecuación a lo que es la diversidad del territorio. Desde ese punto de vista, creo que la premisa es viviendas que permitan desarrollar las actividades propias de los lugares y que le otorguen dignidad a las familias que están viviendo ahí. Yendo a un tema que nos está afectando a todos hoy día respecto a la pandemia, hemos tenido una situación un poco extraña, por así decirlo, porque por una parte vemos la cantidad de recursos que ha invertido el Estado en vacunas, que ha sido uno de los países a nivel mundial que más ha comprado vacunas, lo que nos da cuenta de efectivamente, más allá de la forma en que se haya adquirido, que tiene los recursos para sustentar una cantidad enorme de compras bajo cualquier escenario. Y por otro lado, aparece nuevamente esta subsidiariedad del Estado que está presente en la Constitución en cuanto a los bonos. ¿Tú consideras que debe permanecer este Estado subsidiario? Es decir, en el caso de que falte, él actúe. Y hoy día, ¿cómo debiera ser la distribución de la riqueza? Porque efectivamente sabemos que Chile es uno de los países más desiguales del mundo, pero cuando la gente está contenta, ve esta situación como favorable, la adquisición, etcétera, pero a mí me hace un poco de ruido porque digo, claro, por una parte sí, está bien, se compraron las vacunas, etcétera, pero entonces están todos estos recursos. Siempre estuvieron, porque de hecho Chile, según lo que ellos indican, las adquirieron con mucha anterioridad, las tenían ya reservadas. Entonces, ¿por qué no se pudo prevenir de otra manera? ¿Y cómo estamos distribuyendo bien estos dineros para que les lleguen a todos efectivamente y no seguir tapándolos con bonos y bonos y bonos? Bueno, efectivamente, el centro, digamos, de la polémica en torno a lo que es la administración
administración y el manejo de estos recursos, ¿no es cierto?, por un lado, y lo que es la respuesta a la condición de pandemia. Yo creo que ahí hay distintos factores. Por un lado está la información científica que está llegándonos en términos de tener la certeza de que la respuesta de inmunización que se está generando a través del proceso de vacuna es efectivo, digamos, es real. Algunos investigadores, ¿no es cierto?, han demostrado que cierto tipo de vacunas son, aseguran una respuesta del orden entre el 50 y el 60%. Hay otras que son de mejor respuesta, digamos. La pregunta de lógica, digamos, es qué es lo que en términos de capacidad de respuesta está realizando la ciencia en Chile, digamos, por un lado, ¿ya? Y nosotros vemos que hay capacidad instalada en Chile para poder hacer investigación de este tipo. Hay investigadores, hay equipos, y habría sido muy interesante que nosotros hubiésemos tenido una capacidad de respuesta adecuada a nuestro país y hubiesen puesto recursos para hacerlo. No es porque la ciencia y la tecnología estén distantes, ya las tenemos. Los investigadores de la Universidad de Chile y de los grandes centros de investigación realizan, e incluso hay investigadores que están participando, ¿no es cierto?, en la investigación vinculada a otros centros de investigación fuera de Chile. Pero yendo al fondo que tú planteas, ciertamente esta condición de estado subsidiario se manifiesta en la lógica en que ellos han aplicado, ¿no es cierto? Porque en definitiva es el mercado que de una u otra manera está regulando la disponibilidad de estas vacunas. Una preocupación que yo considero alta hoy día es que estamos viendo que estos virus están mutando, ¿no es cierto? Y aparecen estas cepas de la Brasil, aparece la británica, ¿no es cierto? Y el día de mañana puede que aparezca la cepa X. Y eso significa que nosotros tenemos una deficiencia, ya no solo, quizás me voy a alejar un poquito del tema de pandemia, pero tenemos una deficiencia de cómo abordamos los desastres y las catástrofes en nuestro país. Y esto tiene que ver con los mecanismos de respuesta de la gestión de riesgos. Y en ese sentido, nosotros no nos anticipamos a los riesgos, ¿ya? Y a nivel internacional es conocido que cuando una catástrofe es considerada un riesgo mal gestionado, ¿ya? Y así lo reconocen los países del mundo. Y nosotros no hemos gestionado de buena manera esta catástrofe, esta pandemia, ¿ya? Y difícilmente, digamos, vamos a superarla si es que no contribuimos a la generación de conocimiento desde nuestras capacidades, porque no vamos a tener una respuesta adecuada. ¿Qué pasa si la inmunidad que nos están entregando hoy día no es la respuesta a una variación mutagénica, ¿no es cierto?, que ocurra en Chile? Así es, tal cual. Vamos a estar todos vacunados, pero no vamos a estar sanos. Entonces, por eso yo vuelvo al punto de origen, ¿no? Debiera estar consagrada dos cosas. Una es que el Estado debe ser generador de estas soluciones que son nacionales, por un lado. Y segundo, que la forma en que se gestionan los riesgos hoy día, porque la pandemia es una respuesta, es un dato de una condición de transformación que estamos viviendo a escala global. Y cuando surge la Convención Mundial por el Cambio Climático, estoy hablando de 30 años atrás, ¿no es cierto?, los primeros estudios que dan los investigadores indican una de las características del cambio climático va a ser la manifestación de pandemias. Y nosotros hoy día lo estamos viviendo, o sea, ellos no estaban tan equivocados en lo que nos plantearon hace décadas. ¿Qué hemos hecho nosotros como Estado para prevenirnos? Bastante poco, digamos. Entonces, esta lógica del Estado subsidiario en este tipo de cosas muestra que es una forma inadecuada de poder enfrentar estos problemas, porque nosotros como Estado, con todas las capacidades tecnológicas e intelectuales que tenemos, debiéramos tener capacidad de generar respuestas apropiadas para nuestra realidad nacional. Y eso no lo estamos viendo. Hoy día estamos nuevamente
solamente reaccionando al efecto que es la enfermedad, que es el riesgo de la pérdida en vidas de miles de chilenos, como ha ocurrido, ¿no es cierto?, producto de que las decisiones, la forma en que se gestionan las catástrofes, la forma en que se ha gestionado la pandemia, la respuesta a la pandemia, no ha sido la adecuada. Vamos, como fue más larga la respuesta para el tiempo a Jorge, vamos a profundizar después en cuanto al tema más subsidiario de los bonos. Y la última pregunta mía, respecto a lo que ocurre en la Araucanía, ¿estás de acuerdo en la restitución de las tierras a los mapuches? ¿Al pueblo mapuche? Sí, sí. Agradezco la pregunta porque justamente ayer hablábamos con una dirigente regional de pueblos originarios y hablábamos con un representante nacional, ¿no es cierto?, que es una figura reconocida como es Pedro Calluquier, y la mía Lorena, que representa la Mesa Regional de Pueblos Originarios. Y fue un tema que se abordó ahí, ¿ya? Y la verdad es que la relación de la cultura mapuche nace en un vínculo único, absoluto con la tierra. O sea, hablar de mapuche es hablar del hombre, de la mujer, la familia y la tierra, o el mar, o el lago, ¿no es cierto? Hay una relación única. Y ciertamente restituir las tierras implica un paso que debiéramos dar nosotros como país en la medida en que reconozcamos la condición de plurinacionalidad que tiene nuestro territorio nacional. Nosotros convivimos y coexistimos, digamos, en un lugar donde habían pueblos originarios, por eso se llaman así, o las culturas primarias, ¿no es cierto? Y ellos estaban acá y administraban vastos territorios y lo hacían de una forma bastante más provechosa de lo que malamente hemos hecho algunos de los huincas o de los chilenos. Creo que es un tema que se va a confrontar con mucha fuerza en lo que es la elaboración de la nueva Constitución y parte por lo que es el reconocimiento de la condición plurinacional que tenemos en el Estado. Ahí tú pensarías, por ejemplo, en una expropiación de esos terrenos y después devolverlos, ¿una forma así podría ser? O sea, la figura jurídica, según lo que yo entiendo, existe. El Estado chileno permanentemente anda expropiando terrenos, digamos, cuando se instalan proyectos viales, por ejemplo, como es la construcción de carreteras, se expropian terrenos y se hace a veces sin consultarle a mucha gente, ¿ya? Entonces no veo que la figura sea una figura ajena a las prácticas de administración que tenemos en Chile. Ciertamente van a ser figuras que van a generar, la aplicación de estas herramientas van a generar controversias dependiendo de los intereses que están en juego, digamos. Pero si nosotros hacemos primar el criterio de plurinacionalidad, debiéramos entender que estamos reconociendo una cultura y esa cultura nace en una relación de unicidad muy fuerte, digamos, muy estrecha entre la familia, el hombre, la mujer y la tierra. Muchas gracias. Gracias también, Daniela. Jorge, díganos usted. Caduci, si bien yo tenía 4 preguntas, pero Daniela me puntualizó el último tema de los pueblos originarios en este caso. Yo quiero saber si la Constitución debe garantizar un reconocimiento a la nación mapuche, en este caso. ¿Se me entiende la pregunta? ¿O? Totalmente. Bueno, efectivamente el reconocimiento está por partir, porque claro, está la nación mapuche y la nación mapuche está conformada a su vez por distintas expresiones culturales mapuches, ¿ya? Y ellos mismos siempre lo han manifestado, o sea, están los lasquenches, están los huilliches, están los picunches, digamos, están los pehuenches, ¿ya? Y como tales, todos ellos contribuyen a la nación mapuche. Pero en Chile no es la única nación. Hace poco se hizo el reconocimiento de los Coyas, ¿no es cierto? En la zona norte de los Changos. Hay un proceso que están llevando los Quehuáscar adelante que también están buscando el reconocimiento. Creo que son 9 los grupos de pueblos originarios que están reconocidos hoy día.
y debiéramos darle ese reconocimiento porque ellos no, sobre esa condición histórica y cultural se instaló lo que es el Estado chileno y por tanto debiéramos partir desde ahí. Por tanto, a tu pregunta la respuesta es sí, ciertamente debiéramos hacerlo. Pero se ve reflejado en la Convención Constitucional los escaños reservados para los pueblos originarios, que son 17 en este caso. Entonces, sí, y ellos pedían 23, ¿no es cierto?, originalmente. Y si nosotros hacemos una relación porcentual entre lo que es la población en el censo, en el último censo que hubo, la población que tiene esta connotación indígena, o se reconocen como tales, andaba en el orden del 20% de la población. Desde ese punto de vista uno podría haber dicho, mira, entonces el 20% de 155 debieran haber sido destinados a estos escaños. La solución final fueron 17. Y hay algunos, como el caso de Pedro Cayuqueo, que nos contaba, él no está haciendo uso de los escaños reservados porque tomaron un acuerdo a nivel nacional, que efectivamente representantes de las comunidades que viven en los territorios, ¿ya? Y por tanto, él, que si bien es cierto, nos explicaba por su origen familiar, es en una comunidad, ¿no es cierto? Efectivamente, él está compitiendo junto con todos nosotros en lo que son los cupos de los convencionales y no de estos escaños reservados. Por tanto, ahí yo creo que va a haber un elemento y de qué manera nosotros, los Wincas, por decirlo así, sumamos y hacemos sinergia con lo que son las reivindicaciones de los pueblos originarios, porque ciertamente, y ayer lo hablábamos con mucha fuerza, una de las cosas que esperamos aprender de buena manera son que ellos traen y que aportan a la mejor calidad de la humanidad. Y esa condición de reconocimiento de que no es solamente un tema de tierra, de metros cuadrados, de hectáreas, sino que es un tema de las formas de relacionarse con el entorno, las relaciones que se establecen entre hombre, mujer y naturaleza. Y eso nosotros como occidentales, ¿no?, en esta lógica de extractivismo que tenemos, ¿no es cierto?, no la estamos respetando y estamos llegando a una cuestión bastante crítica. Por tanto, mucho de esta cosmovisión, de esta buen vivir, ¿no es cierto?, que ellos tienen, nos puede hacer mucho mejor para construir una mejor sociedad que se proyecte en estos 30 o 50 años que quedan por delante. Sí, quería adentrarme aún más en el tema, pero por tiempo no lo voy a hacer y me voy a cambiar a otra temática y con las preguntas cortas y precisas en este caso. Primero, ¿usted cree que es una solución factible en este caso la estatización de los servicios básicos, agua, luz y en este caso servicios sanitarios, que lo debe garantizar la Constitución en este caso en su itinerario, en su contenido? Efectivamente, yo soy partidario de él. Yo creo que nosotros debiéramos, como sociedad, como Estado, administrar estos recursos básicos para dar garantías. Pero no es solamente administrar, porque hoy día, particularmente, por ejemplo, el caso del agua, ¿no? El caso del agua, la actual Constitución reconoce el agua como un bien de uso público. Lo que ocurre es que permite lo que es la actividad, la apropiación en términos empresariales en torno a ello, digamos, lo que es paradojal, porque si es un bien de uso público, no debiera ser un bien de uso público transferible, ¿ya?, sino que debiera ser efectivamente administrado por el Estado. Y creo que eso es válido para todos, porque en nuestro, lo que es el tema energético en Chile, ¿no es cierto? En buenas cuentas nosotros dependemos absolutamente de la generación de energía a través del uso de recursos hídricos, por ejemplo, ¿ya? Y en ese sentido, garantizar la disponibilidad de los recursos energéticos para el beneficio, para el uso y goce de la población, es algo que debiera depender del Estado. Y por otro lado, ¿cuánto de la investigación que se está haciendo para resolver estos temas nace del Estado? Nosotros vemos que hay inversiones importantes en algunos casos que hace el Estado para generar investigación,
pero eso no se devuelve al Estado, sino que después se transforma en procesos de patentes, en el proceso de instalación de empresas, en lo que es esta lógica subsidiaria, ¿no es cierto?, en que se traspasa al privado la generación de negocios y que nos venden la energía que nosotros pudiéramos generar. Está pasando con las energías renovables. La energía solar en la zona norte, por ejemplo, es una alternativa y hace décadas, muchas décadas, hay investigación local importante en el norte, en la segunda región. Hay investigaciones muy grandes que han hecho buenos investigadores y que estaban disponibles para que el Estado hiciera uso de ellas. Pero eso nunca ocurrió. Ahora que apareció el sector privado y lo transformó en un buen negocio, se está realizando, digamos. Por tanto, hay un enfoque desde el Estado mismo, desde el modelo de desarrollo que está instalado en Chile, que privilegia lo que es la participación de las empresas, entendiendo en la lógica que ellos plantean de que las empresas hacen bien las cosas, digamos, y el Estado no. Exactamente, porque obviamente se entrega a licitación, en este caso, los recursos hídricos, por ejemplo, los servicios del agua o la luz, son los ciudadanos, lo cotidiano en este caso. Sí. Y se ve obviamente reflejado en el alza. ¿Sí? Disculpa que me meta, pero es que eso es algo que lo tenemos como intrínseco como sociedad, que si no nos sale caro es malo, que si no algo no nos cuesta, no tiene... Entonces es algo que nos han metido tanto en la cabeza, el consumismo, etcétera, que claro, que si hoy día te llega un producto que yo lo veo a veces de China, por ejemplo, que uno le sale la mitad de una, y al final es el mismo producto, pero nosotros tenemos intrínsecamente naturalizado que las marcas, que lo que te cuesta más va a durar más en el tiempo, etcétera. Dinámica tiene esta constitución que tiene una visión de consumista en vez de ciudadano, y eso lo conversamos en varios programas. Sí. Por eso, obviamente, el ciudadano siente que si no, como lo planteas, Daniela, que si no es bueno, es malo, y obviamente si pagas más, el servicio es de mejor calidad. Por eso, obviamente, esa visión y que se tiene que cambiar con este nuevo proceso constitucional. Bueno, continuando, claro. Y la última pregunta por tiempo, en este caso, ahora tiene que ver con el acceso, en este caso, a los lugares naturales, en este caso, con el acceso libre a los bienes de uso público, ya sean humedales, ya sean playas, ya sean también ríos, porque ha habido un conflicto con privados, en este caso, con personas que tienen, en este caso, en sus terrenos, obviamente, lugares de uso público. Y lo hemos visto en redes sociales, hemos visto conflictos entre las personas que quieren acceder por derecho propio, en este caso, a apreciar un bien de uso público, a disfrutarlo, contra el privado, en este caso. Obviamente, ¿cómo esa relación se garantizaría en el nuevo proceso constitucional? El acceso libre a los bienes de uso público. Sí. Bueno, yo creo que nosotros, desgraciadamente, como región y nuestra zona, digamos, de la zona costera, ha vivido en carne propia y de manera muy reciente este conflicto que tú destacas. Y la respuesta a esto va un poco por el enfoque que se ha hecho para defender a las comunidades. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, el caso más cercano que conozco y desde el que nosotros llegamos acá, empezamos a trabajar, que es en Topocalma, con la comunidad de recolectores de algas que vive ahí, o que vivían ahí, porque buena parte de ellos han sido sacados, o han sido, mejor dicho, expulsados de esa zona. Y la defensa que falló a favor de ellos es la lógica de los derechos consuetudinarios, ¿no? Que fueron reconocidos y que primaron por sobre los derechos de propiedad, digamos. Y así fallaron las instancias jurídicas en Chile. Esto fue un tema que se resolvió en la Corte Suprema, pero que cayó, para desgracia de los algueros, en lo que fue la mala aplicación, según lo que nos explicaban el otro día, del proceso administrativo, digamos, de cómo se hicieron las presentaciones de los documentos, y eso hizo que el privado, en este caso el tutelar de la propiedad, hiciera primar su derecho de propiedad y se metieron en el bolsillo lo que era este respeto a estos derechos consuetudinarios. Yo creo que ahí hay un elemento, una parte de la respuesta que tiene que ver con esto, ¿no? Porque son estos derechos reconocidos
reconocidos por esta relación única que tienen ciertas comunidades, y podríamos mencionar a los pueblos originales también, podríamos mencionar a comunidades de pescadores, podríamos mencionar a comunidades campesinas que administran bienes comunes, como es el caso del Norte Chico en Chile, que existen todavía predios que tienen esta condición, que son predios fiscales, que tienen esta categoría de ser administrados por comunidades en este caso de crianceros, de cabras y animales de ese estilo, digamos, que están en el Norte Chico. Ellos debieran tener una relación permanente porque es intrínseco a su cultura, a su forma de vivir y la forma de construir comunidad. Pero ciertamente nosotros debiéramos tener acceso, como bien lo indica, a distintos espacios públicos, como son las playas, como son las riberas de los cuerpos de agua, ¿no es cierto? Humedales, ríos, lagos, lagunas. Eso debe quedar consagrado en la Constitución claramente, y yo creo que el elemento que se vincula con esto tiene que ver con el territorio y el acceso al territorio, pero también con lo que es la identidad del territorio y la construcción cultural que hay en torno al mismo. Y debiéramos buscar un mecanismo que permita consagrarlo en la Constitución y que se respete, porque una cosa es que esté puesto ahí en la letra y otra que en la práctica existan los mecanismos para exigir el respeto de estos derechos otorgados para la ciudadanía. Muchas gracias, Causi. Muchas gracias por tu respuesta. Oye, perdón que me quiero, antes que empiece Juan Pablo, es que en ese aspecto, por ejemplo, siempre nos hemos dado cuenta que la gente lo que más reclama o lo que siente más es esta falta de justicia inmediata, que los procesos son muy largos, que yo efectivamente me puedo, no sé, tengo derecho a algo, por ejemplo, en este caso el derecho consuetudinario que tenían los algueros dentro de las zonas donde ellos ejercen sus labores, etcétera, pero iniciar un proceso judicial para hacer reclamo de ese derecho, uno, es caro y dos, es lento. ¿Debiera la nueva Constitución garantizar una ejecución inmediata frente a un derecho que está per se? Por ejemplo, esto está claro acá, y que exista un proceso de ejecución inmediata, que no tenga que hacer toda esta tramitación judicial engorrosa y cara. ¿Crees tú que podría ser así? Sí, yo creo que sí. Yo no tengo formación ni mucho conocimiento en el tema jurídico. Manejo algunas herramientas que están directamente relacionadas con el trabajo, pero recuerdo que en una oportunidad conversábamos en un encuentro con argentinos, ¿ya? Y los argentinos, ellos tienen la figura bueno, primero son Estado federal, ¿no es cierto? Y segundo, ellos tienen la figura del defensor del pueblo. Y la Defensoría del Pueblo maneja este tipo de elementos y construye, ¿no es cierto?, mecanismos de defensa que dan garantía, por un lado, de reclamar y exigir que se cumplan los derechos y la normativa. Ahora, desde el punto de vista administrativo, digamos, cómo eso baja a que en términos prácticos se realice, la verdad es que no tengo, no manejo elementos para poder decirlo, porque es internamente, me imagino, a la forma en que opera el sistema jurídico, y ciertamente tú como profesional del área puedes tener mucho más herramientas. Recuerdo que lo analizábamos cuando estuvimos observando, digamos, el tema de la infancia y la ausencia de leyes específicas que consagren los derechos de la infancia, cuando conversábamos la vez pasada contigo y otro invitado en un panel. Si no está la ley, difícilmente, digamos, va a estar la forma y el mecanismo, pero me surge la inquietud de que, estando la ley, ¿cómo optimizamos la aplicación, la implementación de la misma, que es la consulta que tú me estás haciendo? A mí se me ocurre que en la medida en que existan mecanismos de participación, donde este actor fundamental, que es la ciudadanía, ¿no es cierto?, esté presente y tenga mecanismos de exigencia, y por eso hablaba de la figura del defensor del pueblo, pudiera ser una herramienta que permite facilitar la aplicación y implementación. Y por otro lado, hay un elemento fundamental: ¿qué tanto sabemos de nuestros derechos, digamos, y cómo funciona la arquitectura que tiene el Estado chileno para defender o para respetar estos derechos? ¿Qué tanto podemos nosotros como ciudadanos hacerlo exigir? Yo ahí, por ejemplo, tengo
Al tiro, Juan Pablo, para que no se me vaya la idea, Ya. cortito. Tengo como una idea, porque en algún momento se implementó, por ejemplo, esto del CERNAC, que es para que sea, entre comillas, una justicia más rápida, que la gente Sí. vaya, presente el reclamo frente a una situación de como consumidor de cualquier bien. Pero resulta que ocurre, uno va al CERNAC, el CERNAC llama a la empresa donde la que uno está presentando un reclamo y CERNAC puede inclusive verificar el incumplimiento que está haciendo la empresa, etcétera, pero no puede ejercer ninguna acción. Entonces, ¿y qué ocurre? Que volvemos a la judicialización, porque a esta persona le dice, aquí no se pudo resolver, lo intentamos, que es como una especie de mediación, vaya a busque un abogado, demande, porque usted tiene derecho. Es una situación que constató este servicio, pero que no lo pudo ejecutar porque no tiene la herramienta. Entonces, también, y serviría yo creo que como para descongestionar también un poco todo lo que tiene que ver con tribunales, que a veces es una locura lo que ocurre hoy día, ponte tú con los toques que hay, todos estos detenidos que hay por esta situación que atochó totalmente el sistema de los tribunales de garantía, el sistema penal en general, que existan esta especie de instituciones encargadas de velar por el resguardo de ciertos derechos, pero que ellos también tengan las facultades de ejecutar en el caso una especie de sentencia que digo, si usted incumplió, usted tiene que pagar una multa, usted tiene que devolver tal cosa. Bueno, Se puede algo más rápido. Sí, lo entiendo. Tenemos casos emblemáticos como es el tema del que fueron las sanciones a lo que fue el mal acuerdo o el acuerdo ilegal que tomaron en el caso de los papeles higiénicos, ¿no es cierto? Y con la farmacia también ocurrió, pero es que ahí el problema que tiene CERNAC es que se hace demandas cuando son demandas colectivas. Entonces, cuando una sola persona que se ve afectada queda sin derecho. Exactamente. Bien. Ya que terminamos ese punto, justamente quiero usar ese punto porque voy a hacer mis 4 preguntas. Perdón, Juan Pablo, me metí. Sí. El punto es que el punto es que todo lo que acaban de hablar me lo trato de condensar en una sola pregunta o en un solo escenario. Cuando se esté armando la constitución, hagamos política ficción. Usted sale elegido constituyente por el distrito 16, entra en la convención. Usted el día de mañana le toca decidir. Porque tengo la impresión de que nosotros como chilenos hacíamos muchas cosas. Queremos consagrar, queremos cambiar, queremos cambiar de este país, del régimen legal que tenemos como Estado, que obviamente se reflejan en la sociedad, porque a la vez la ley es reflejo de la sociedad, o una cosa que hemos conversado en unos capítulos atrás. Y mi pregunta es, ¿qué tan importantes son los mecanismos por sobre, digamos, las garantías constitucionales? ¿Por qué me refiero? Porque a veces yo tengo la impresión, la modesta impresión de que podemos pedir muchas cosas, podemos considerar estas cosas, pero si no tenemos la capacidad de hacerlas cumplir, creo que van a ser un hermoso escrito, como los poemas de Vicente Huidobro, Gabriela Mistral, pero al fin y al cabo, algo en papel y no algo concreto en la vida real de las personas de este país. ¿Qué tan importantes son los mecanismos para hacer cumplir o para modificar la realidad chilena en una constitución? Lo que pasa es que las constituciones en sí, según lo que yo he ido leyendo y observando, digamos, no define en el detalle los mecanismos. Esos son la expresión de otros cuerpos legales que están por debajo de lo que es la Constitución, ¿ya? Y que son leyes, propiamente tales. Lo que sí se define en la Constitución son los principios, digamos, principios que son representativos desde el punto de vista de la identidad, de la idiosincrasia, de la escala valórica, etc. Y desde ahí, en la medida en que estén consagrados y de la forma en que estén redactados, lo que yo entiendo es que es como después se pueden aplicar. Y la estructura de aplicación o implementación son los cuerpos legales, digamos, son los cuerpos normativos. Entonces, la pregunta que me haría es, ¿de qué forma nosotros vamos a redactar la Constitución para que la consecuencia de los cuerpos normativos permita que efectivamente se respete este gran consenso social que se debiera construir en la Constitución? Y creo que ahí está el punto. Y por eso reafirmo algo que algunos han mencionado, y en el sentido de que no necesariamente
para participar del proceso constituyente, uno debe ser experto desde el punto de vista jurídico, digamos, ¿ya? Porque ese rol lo van a cumplir los expertos, ¿ya? Que tienen que ver con el tema técnico, con el tema de la forma en que se construye, digamos, la aplicación o la implementación, que era un poco lo que hablábamos en la pregunta anterior. Pero desde el punto de vista de los principios y de cómo están redactados estos, debiéramos tener la certeza y la garantía de que van a facilitar que su implementación sea adecuada a los requerimientos que hemos construido como ciudadanía. Juan Bien. Pablo, ahí lo importante es que en la Constitución se bajen los quórum de las leyes que van a poder hacer ejecutar esos mecanismos, porque ahí es cuando está siempre la pelea. Como los quórums son tan altos, es muy difícil modificar los mecanismos. Ya, yendo a ese punto, pero nosotros acá hemos crecido en un mundo donde funciona la democracia representativa, o sea, yo elijo a tal persona y tal persona va a hacer tal cosa por mí y yo me olvido por 4 años del tema, ¿ya? Eso es la democracia representativa. Yo creo que aquí va a tener que entrar un principio nuevo que está acorde yo creo que al día de hoy, ¿ya? Que es la democracia directa, o sea, que la gente tenga la capacidad de mañana, si ve el Congreso está aprobando una ley y se demora mucho, que la gente tenga la capacidad legal de decir, nosotros vamos a hacer la ley, un referéndum, la redactamos, tan, referéndum se aprueba, listo, ley de la República. Exactamente. ¿Usted es partidario de la democracia directa, Caduci? Totalmente, porque creo que responde, es una alternativa viable a la pregunta que planteaba Daniela, digamos, de qué manera nosotros garantizamos que esto en forma más cercana, más inmediata en términos temporales, se aplique o se implemente. En otros países existe, los referéndums de consulta son permanentes, hay países que en los procesos eleccionarios, nosotros al comienzo, antes de entrar al programa, hablábamos mucho de que este año estamos sobrecargados de procesos eleccionarios. Pero en esos procesos eleccionarios, en otros lugares se hacen muchas consultas a la vez para que la ciudadanía tome acuerdos. Es un mecanismo, ¿no es cierto?, que también ayudaría a que estas cosas fueran facilitándose, fueran agilizándose. Pero por otro lado, la presentación de iniciativas desde la ciudadanía es un camino que debiéramos empezar a recorrer y que debiera manifestarse a través de procesos de participación vinculante, ¿no? Porque no sacamos nada con mantener los actuales mecanismos de participación, ¿ya? Y por otro lado, el tema de la revocación, que yo creo que también es fundamental, que la ciudadanía tenga la posibilidad de revocar a aquellas autoridades que no están cumpliendo con lo que les corresponde. Y esa figura debiera estar consagrada también en la Constitución. Bien. Ahora quiero ir a una pregunta, quiero sacar un poco del tema constituyente porque igual como usted, persona que siempre ha estado ligada al tema medioambiental acá en Pichilemu, es un tema que me preocupa bastante. En realidad son dos, pero no le pueden valer por uno, que es el tema del agua, ya sea en su forma de humedal que tenemos ahí en la laguna Petrel y en su forma que está escaseando, que viene de la cordillera, que baja y ahora te queda atrapada en un montón de paltos por ahí. El punto es que me preocupa porque se ha llegado a la conclusión de que si no se hace nada, Pichilemu es altamente probable que sufra alguna especie de colapso sanitario, porque los humedales van a perder cierta capacidad, digamos, de drenar el agua. Entonces hay todo como un ecosistema que me gustaría que explicara un poco al público en general, y sobre todo si usted es partidario de que ya en estos momentos se esté planificando que acá en Pichilemu, en la costa de esta región, se estén ya planificando plantas desalinizadoras, considerando que ahora no son tan caras, y hasta la salmuera que por lo general se vierte sobre el mar, ahora podría ser algo utilizable dentro del contexto de la minería y en otras aplicaciones químicas. O sea, en Cahuele, o mejor dicho, en la parte baja del estero Nilahue, que es la zona de Barranca, La Viña, nosotros ocupamos la salmuera permanentemente, digamos. Y ese producto
no es un desecho, ¿ya? Porque planteado así como, porque efectivamente la sal de Cahuil en algún momento, o la llamada sal de Cahuil en algún momento se usó para estabilizar caminos, digamos, para llevarlo a cordillera y aplicarlo en caminos en zonas con nevazón. Pero nosotros acá, y vuelvo a insistir en un tema, digamos, nosotros tenemos conocimiento y tecnología suficientes para resolver el tema del agua. La alternativa de la desalinización lo es. Si nosotros analizamos las inversiones que están anunciando, fueron anunciadas ahora para el Día del Agua por la empresa Bio. Ellos hablan de que van a hacer una inversión importante en una planta desalinizadora, ¿ya? Y claro, uno podría decir, tenemos la mejor respuesta, ¿no es cierto? Pero nosotros no estamos ubicados en la región de Antofagasta, estamos ubicados en la región de O'Higgins, donde tenemos importantes fuentes de agua, ¿no es cierto?, que están presentes, que todavía están operando, digamos, como sistemas, ¿ya? Y nuestra condición en la costa es que estamos al final de la cuenca, y en esta cuenca existe un sistema hidrológico que debiéramos manejarlo de mejor manera, que debiéramos manejarlo inteligentemente. No lo estamos haciendo. Porque claro, vemos la superficie, ¿no es cierto? Pero la pregunta, ¿cuánto sabemos de las aguas subterráneas que tenemos acá en la región? ¿Cuánto del estudio y del levantamiento de datos permanentes se están haciendo respecto del comportamiento de las aguas subterráneas? La respuesta es que es bastante poco. Pero no obstante, se siguen entregando derechos sobre aguas subterráneas. Entonces, bajo esa situación, si nosotros no hacemos una planificación desde el punto de vista de lo que es el manejo integral, y esto tiene nombre, ¿no? Es el manejo de cuenca, difícilmente vamos a poder resolver los temas del uso y la disponibilidad del agua. Hay otros que han planteado que el agua la perdemos, ¿no es cierto? Mira cómo se pierden miles de litros de agua porque llegan al mar. Debiéramos hacer represas y debiéramos... Tranque, sí. ¿sí? Conozco esa Y discusión. tranqui y todo eso. Resulta de que la calidad de la vida en el mar depende absolutamente de los aportes que hacen los ríos al mar. ¿Ya? Los nutrientes que llegan al mar dependen absolutamente de estas aportaciones. Yo lo que creo, en términos, a la pregunta que me hace, es que nosotros debiéramos tener una batería de respuestas y soluciones. Pero eso no significa de que vamos a estar entregándole solamente a la iniciativa privada la posibilidad de resolver estos temas. Porque si eso fuera así, Convento Viejo habría sido realmente la solución para toda la zona del valle, ¿no es cierto? Sí. Porque la génesis de este proyecto, que nace por allá entre el gobierno de Frei y Allende, ¿no es cierto?, era como propuesta, ¿ya? Si nosotros revisamos la historia de Convento Viejo, nos vamos a dar cuenta de que ellos lo que planteaban es que iban a irrigar todo el valle y que el campesinado de esta zona donde se produce la mayor cantidad de elementos para el país iban a recibir agua. ¿Y qué es lo que tenemos hoy día? ¿Qué es lo que tenemos hoy día? Cuando uno recorre Cumán, que recorre el Olón, ¿no es cierto?, recorre esa zona de nuestro secano, nos damos cuenta que difícilmente las familias campesinas pueden acceder al agua de Convento Viejo. Pero no es porque no haya agua, ¿ya? Sino porque el agua simplemente está destinada para las faltas, como indicas tú, y para los negocios agroindustriales. Entonces, volvemos a lo mismo. Tenemos un comportamiento climático que es crítico, que es perentorio, en el sentido de que el destino de la sequía, como lo están informando los últimos reportes científicos, van a seguir incrementándose de manera drástica, pero tenemos un mecanismo de gestión que no conversa con esta condición real, esta realidad de la naturaleza que estamos sufriendo. Por tanto, la Constitución, ¿ya? Y eso yo lo planteo directamente en mi propuesta y lo voy a abrir si es que tengo la oportunidad, ya sea siendo electo o no. Vamos a colocar este tema porque si la Constitución es un acuerdo que construimos como sociedad a 50 años y el cambio climático nos está indicando que de aquí a 50 años las condiciones que va a tener este territorio son mucho más complejas y adversas a la calidad de vida de las personas y particularmente al uso y el acceso al agua,
debiera estar consignado, por tanto, en la Constitución una posibilidad de gestionar de buena manera lo que es esta respuesta al cambio climático, porque si no, lo que le estamos transfiriendo a nuestras futuras generaciones, y aquí podemos hablar claramente de un principio que es la justicia intergeneracional, le estamos traspasando una tremenda sobrecarga de los errores o las faltas de decisiones o malas decisiones que estamos tomando o hemos tomado. Por tanto, la Constitución debiera resolver el tema del agua, como tú lo indicas, si la solución técnica de la desalinización es una alternativa, bienvenida sea, y busquemos los mecanismos para que esto sea de acceso democrático y en calidad. Si la solución es que los miles de litros que nosotros producimos como aguas grises, ¿no es cierto?, que son las aguas que consumimos y evacuamos, porque lo que hace el bio es que trata las aguas y las devuelve al estero. Si nosotros como consumidores, antes de tirar la cadena y que esto se vaya al alcantarillado, o lo tiremos a la quebrada, o lo tiremos a la fosa séptica, antes de ello tuviéramos la posibilidad de hacer una reutilización y que eso estuviera resguardado por mecanismos legales, ¿no es cierto? La tecnología que existe, ¿ya?, debiera estar disponible y el acceso de las personas. Entonces, el tema para mí no es la tecnología y el conocimiento está, la solución de ingeniería existe. El tema está en otro nivel que tiene que ver con la toma de decisión. Es el medio del asunto, porque yo como pichilevino, no sé, yo veo Petorca y yo la verdad, el Estado no es, cómo se ha tomado el tema del agua en Petorca, para mí es el reflejo de lo que puede suceder acá y de lo que está sucediendo hasta cierto punto. Entonces yo por eso soy de esa idea. Bueno, se escucha en otra idea de colocar, por ejemplo, acá los famosos trapaniebla en la punta de los cerros, que en Pichilemu la niebla es omnipresente en cada mañana y cuando amanece medio feo ahí. La niebla es ama y señora de todos los cerros, pero la verdad a mí me preocupa esa cuestión porque efectivamente está mal gestionado el tema del agua. ¿Por qué? Porque se han conseguido muchos derechos de agua más allá del soporte que puedan tener. Sí. Ahora, hay muchos rumores que supuestamente las aguas de pozo aquí están conectadas con el mar, entonces la tierra que separa el fondo marino de los pozos filtran la sal, entonces agua dulce, pero hasta donde yo sé, no sé si se sabe con certeza, entonces es el drama que hay de fondo, en mi opinión personal. Bien, acabadas las preguntas cortas, tenemos un poquito de manga ancha y vamos a hacer preguntas, digamos, a fondo, si quiere aclarar algo, señor Caduci, o tienen alguna duda ustedes dos. Yo me resto acá porque quiero que ustedes se luzcan hoy, así que empecemos con Jorge. Ya. Caducis, continuando con el tema de Juan Pablo, enfocado en la democracia directa. Pero mi pregunta es la siguiente. En un ejemplo, caso hipotético, desde tu perspectiva, ¿crees que la constitución política tiene injerencia, en este caso, a mediano plazo en el diario vivir de la ciudadanía, por ejemplo? Bueno, absolutamente, yo creo que lo tiene. Porque las decisiones que estamos tomando hoy día, y sobre todo a nivel constitucional, como lo mencionaba en un rato, son decisiones que van a marcar la forma de vida, las capacidades de vivir en el mediano y largo plazo. Y desde ese punto de vista, la relación es absolutamente directa. Por eso creo que nuestra responsabilidad hoy día es fundamental. O sea, no solamente lo tenemos que hacer con una perspectiva del presente, sino de qué manera nos proyectamos en el mediano y largo plazo. Y los factores que están determinando las condiciones de vida en el mediano y largo plazo, los indicadores son complejos y los datos que nos están llegando no son buenas noticias. Si nosotros queremos resguardar la calidad de vida de nuestra población, de nuestra familia, de nuestros hijos, nuestros nietos, debemos tomar buenas decisiones. Y las buenas decisiones se toman principalmente estando informados. Por tanto, hay un elemento fundamental ahí de qué manera se está democratizando la información hoy día para que las decisiones que está tomando nuestra sociedad son las adecuadas o que den respuesta cabal
a los requerimientos que tenemos como sociedad. Y pienso que ahí estamos fallando, digamos, porque este mecanismo, el sistema, que en términos técnicos es la gobernanza, ¿no es cierto? ¿Cómo nosotros ejercemos esta gobernanza ciudadana? Esta gobernanza ciertamente no se está ejerciendo porque lo que está primando hoy día es un Estado donde ha existido una alianza categórica entre lo que es el mundo público, el Estado y el administrador del Estado y las corporaciones privadas. En cambio, las condiciones de democracia participativa, y es un poco, si uno analiza lo que se discutió en el proceso de Colombia, que es un buen ejemplo para ver cómo se pueden construir constituciones con mejor participación, el rol que cumple la sociedad civil, el rol que cumple la ciudadanía es fundamental. Son lo que normalmente se hablan los tres poderes del Estado, ¿no es cierto? Las tres fuerzas que construyen la gobernanza. Y desde ese punto de vista, nosotros como participación de la ciudadanía estamos al debe, porque es un poco la pregunta que hacía Juan Pablo, hemos delegado, en un otro la toma de decisión y la representación. Y nosotros debemos llegar a condiciones en que el proceso de discusión de la toma de decisiones esté en la ciudadanía, esté en la base, esté en el pueblo. Y eso obliga a que sea un proceso informado, porque no sacamos nada con pedirle a una comunidad rural que discuta el proceso de uso y tecnología asociada al agua, si es que no le entregamos las herramientas para que ellos puedan discernir con propiedad. Entonces, necesitamos hacer este nexo entre lo que es la información, el conocimiento y sobre todo dar la oportunidad a que los lugares, los territorios y sus actores contribuyan con el conocimiento que tienen, porque tomábamos el ejemplo de la vivienda en un comienzo de la conversación hoy día, y resulta de que en muchos lugares le decían, oiga, si nos ponen forro de lata acá en nuestras paredes, vamos a pasar mucho frío, no queremos eso, preferimos la madera o preferimos el barro. Y resulta de que política pública es que se aplica lata en todos lados de la misma manera. Entonces, no está conversando, ¿no es cierto?, el que está tomando las decisiones con las realidades locales. Y creo que nuestra respuesta hoy día exige una capacidad de adaptación significativa. Y cada territorio tiene una forma distinta de adaptarse a las condiciones del medio. Y eso debiera primar, debiera respetarse y debiera considerarse. Oye, ahí, pero disculpa, porque un poco, a ver, a lo mejor la gente se puede confundir porque efectivamente entiendo que lo que quería saber es que si era que si la ciudadanía a mediano plazo va a ver resultados de esto. Y esto, lo que yo creo es que, no sé si, o al contrario de lo que dice Caduci, que no va a ser a mediano plazo, es un trabajo que siempre va a tener que llevar, va a ser paralelo con lo que estamos viendo hoy día y este cambio constitucional, porque una vez que eventualmente se apruebe la nueva constitución hay que adecuar toda la normativa antigua al nuevo proceso. Entonces, en el día a día, la gente tiene que entender que no va a haber cambios pero en a mediano plazo, pero que sí es un trabajo fundamental para largo plazo. O sea, no podemos continuar con esto, pero para eso, para incentivar a la gente que vaya a votar, que participe en este proceso, que independiente que a lo mejor ella no va a recibir una solución inmediata, alguna circunstancia puntual de salud o educación, que son los grandes temas, sí es importante el cambio hoy para el futuro. Y no se sientan desanimados de decir, chuta, de nuevo, esto va a ser como engorroso, largo, sino que si no es hoy, no tenemos otra posibilidad como esta. Entonces, un poco yo motivar y que la gente esté clara que sí es un proceso bastante largo, pero que si va como está, estoy bien encaminado, estamos súper bien, yo creo. Jorge, ¿tienes algo que acotar? No, más que nada, yo hice esta pregunta porque uno conversa constantemente con la gente y te realiza la inquietud. Porque obvio, desde su diario vivir toda la vida ha tenido una decepción de la clase política. Entonces, por eso yo visualicé esa pregunta para que se responda, y yo obviamente entiendo que en este caso tiene una directa injerencia el cotidiano con el nuevo proceso constitucional y lo que plantea en este caso Caduci con respecto a la información y también a digamos, al acercamiento de estos temas
a las bases, y lo que también planteaba Juan Pablo con respecto a la democracia directa. Entonces, por eso... Fundamental. Así que Es eso. fundamental. Bien, ahora su turno, Daniela. Profundice algo, quiere acotar algo. Yo interrumpo todo el rato, es parte de mi forma de ser, porque uno Te estamos agradece. conversando, entonces si uno está así como hablando un monólogo, a veces un poco más lento, por eso es que interrumpe, porque aparte que soy dispersa, se me vienen las cosas a la cabeza. No, a mí una cosa que me interesó mucho y que me gusta mucho de tu propuesta es el tema de fomentar la investigación científica en nuestro país. Porque es verdad y se ha demostrado durante largos años que hay personas súper capacitadas y no se le entregan las herramientas. Y la verdad que siempre estamos esperando a que venga todo de fuera y le creemos más además. Hoy me llega una información de no sé dónde y si es de acá de Chile uno duda, qué sé yo. Lo considero súper, o sea, de verdad que es un aspecto fundamental. ¿Cómo garantizarías tú que efectivamente en la realidad se le entreguen un espacio, porque hay que invertir y todos los recursos económicos para fomentar la investigación científica en Chile, debería estar incluido en la Constitución? Bueno, yo creo que los desafíos que tenemos como sociedad y sobre todo la capacidad de respuesta que debemos generar para las generaciones más jóvenes y para las nuevas generaciones obliga a que existan mecanismos que vayan adecuando la generación de conocimiento por un lado y lo que es la capacidad de respuesta y la tecnología asociada a ello. ¿Cuánta de la tecnología generamos en Chile, digamos? ¿Ya? Que es como la síntesis entre lo que es la ciencia y el conocimiento y la ingeniería o la técnica. Esa expresión ha estado cada vez más alejada de nuestra realidad y nosotros compramos soluciones empaquetadas, ¿no es cierto? O sea, y como tú bien lo explicabas, digamos, lo compramos del extranjero y si viene de Estados Unidos es mejor todavía, y si viene de Alemania ya, escucha, y si la navaja, digamos, es suiza, es garantizada, ¿ya? Pero la parronina que está acá en Marchivo, ¿no es cierto? Ha sido reconocida y es mucho más útil a veces que la suiza. Y resulta de que tan poco conocemos de la historia de la parronina y que tan poco valor le otorgamos a ella, que tan poco pertinencia le entregamos a esa capacidad que tenemos nosotros de hacer y responder las cosas. Fíjense ustedes que frente a la condición de catástrofe que hemos vivido, recordemos el caso del terremoto, recordemos las situaciones de sequía que se han planteado, recordemos una serie de catástrofes, los que tienen la mayor capacidad de respuesta es justamente la gente en las zonas rurales. Cuando fue el terremoto quedamos todos aislados, quedamos incomunicados, pero resulta que ellos al otro día disponían de alimentos, disponían de agua, disponían de una... No necesariamente tenían energía eléctrica, pero para ellos no era un problema porque todavía tenían en su memoria el haber vivido a la luz de la vela, del chonchón o de la lámpara. La capacidad de resiliencia, ¿no es cierto?, que es un concepto que se maneja, las prácticas de adecuarse a las condiciones, es algo que es propio de nuestra cultura, que está internalizado ahí. Ahora, si eso no es generación de conocimiento y si eso no se considera en la construcción de políticas públicas, le estamos haciendo un flaco favor a nuestra ciudadanía porque conocimiento hay. Cuando llegan los investigadores, entre comillas, digamos, o llegan los proyectos productivos, por ejemplo, en esta región, algo que me tocó ver muchas veces, instalemos producción de peces acá en la zona costera, hagamos cultivos, traigamos salmonicultura para esta zona. Se han escuchado tantas cosas, traigamos turbo, traigamos tilapia, traigamos una serie de recursos que no son propios de acá. Y los pescadores le decían, oiga, esto no va a resultar. Oiga, esto no va a funcionar. ¿Por qué? Porque depende del conocimiento del territorio. Quienes conocen este mar lo conocen ellos. Claro. Y por tanto, ese patrimonio que está presente ahí, que es conocimiento, y que este conocimiento sea reconocido y valorado, y que sea equiparado a lo que es el conocimiento técnico y científico, es un desafío que tenemos como sociedad. Nosotros tenemos que pensar en que la construcción de respuestas y soluciones, como se está planteando o se está preguntando, deben tener esta integralidad, deben poder generar estos mecanismos.
la ciencia no es solamente atributo de la academia, la ciencia también la puede hacer la ciudadanía, y hoy día hay una herramienta que nosotros manejamos acá en torno a los humedales, que es la ciencia ciudadana. La La ciudadanía experiencia. correcto, la ciencia ciudadana. El ciudadano puede participar. Perdón, Jorge, no te escuché. La identidad, a eso me refiero. Claro. Correcto. Sí, El po. reconocimiento del territorio. Perfecto. Tal cual. Y también quiero hacer una acotación con respecto a lo que plantea usted. Igual la academia siempre ha estado sesgada en sus grupos de poder, por eso a veces cuesta que ellos escuchen, en este caso, a las personas que realmente conocen el territorio. Ya. Bien. ¿Se escuchó? Sí, Lo que hombre. no salió en el Sí. privado. Ya. Jorge, ¿termina de contar lo último? Yo corto. No, no te preocupes, no, tranquilo. Ya. Ya, pues, muchachos, el tiempo manda, así que gracias por aceptar la invitación, señor Caduci. De verdad, les deseo el mejor de los éxitos, independiente de los resultados, pero sobre todo que estas ideas permeen en la nueva constitución y que las decisiones que hasta el momento el reglamento de la convención no está decidido sean vinculantes y que vengan de los territorios a lo largo de este bello país que llamamos Chile. Así que gracias por la invitación, gracias por aceptar la invitación y de verdad le agradezco el tiempo que se ha tomado para este programa del día de hoy. No, al contrario, si me lo permiten, quiero agradecerles a ustedes por la invitación, a Pichilemu TV, ¿no es cierto?, por el espacio que está generando, está provocando a que nuestra ciudadanía se informe y que conozca distintas propuestas, distintas alternativas. Y mira, más allá de los resultados, que espero sean favorables para Corrientes Independientes, que es nuestra lista, o en mi caso, si es que yo llegara a ser electo, lo fundamental acá es que este proceso como país, como ciudadanía, como sociedad, nos ha obligado a tener estas conversaciones. Y lo que normalmente uno escucha, y ha escuchado a las personas mayores, sobre todo cuando ellos dicen, cuando niños a nosotros nos hacían educación cívica, y hoy día nosotros escuchamos a los jóvenes, ¿no es cierto?, y a los más niños que están carentes de educación cívica. Este proceso de debate en torno a los procesos constituyentes ha sido y es una escuela de formación y educación cívica importante. Y creo que eso ya está aperturando, ¿no es cierto?, lo que es la información, lo que es la discusión, lo que es el conocimiento. ¿Cuánta de nuestra gente o los candidatas y candidatos se han visto obligados a recorrer el distrito? Este enorme distrito que tiene 20 comunas, ¿no es cierto? Si uno quiere hacerlo ahora, recién, en el último tiempo, porque tiene un interés de representación, la verdad es que la va a tener difícil. Quienes hemos estado trabajando por años en el territorio, hemos podido reencontrarnos con muchas personas que nos conocían, porque estos temas lo hemos venido abordando desde hace tiempo. La posibilidad que abren ustedes de abrir a una conversación, a un debate de ideas en torno a este tema es fundamental. Y creo que cumplen un rol muy interesante, muy valorable, y agradezco profundamente el ánimo y la pasión que le colocan en este trabajo. Muchas gracias. De nada, señor Caduci. Así Gracias a que, ti. Gracias. Se me pasó volando, estuvo muy Sí. entretenida la conversación, Sí. la verdad. También a mí. Así que despedimos a nuestros panelistas. Muchas gracias, Jorge, por venir. Muchas gracias, Daniela, por venir. Gracias por estar acá en este programa. Y gracias sobre todo a ustedes, los televidentes, que nos siguen a través de la señal de vivo.pichilemutv.org, a través de nuestra señal de CableNet, que espero que se esté viendo, y a través de la señal de Facebook que en estos momentos tenemos montada. Y a nuestros espectadores les digo que sigan en el tren de Pichilemu TV del día sábado, porque se viene concretado con el último candidato que se está tirando alcalde, que nos queda por invitar, que sería don Marcelo Cabrera. Así que me despido, gracias por su sintonía y nos vemos en el próximo sábado con otro capítulo de Hoja en Blanco. Muy buenas noches y que tengan buen día Chao, chao. y mantengan la distancia Chao, social. que estén bien. Hay que Buenas cuidarse del noches. virus. Chao, chao. Buenas chao. noches.